Taxi. ¿Estás libre? Vamos a ver Shinyaki. ¿Cuándo van a descansar estos dos jorobados? Ya estoy harto de ellos. Apúrate que se nos hace de noche. Dicen que el mismo líder ha ordenado deshacerse de ellos y de todos. ¿Qué buscas, jovencito? Hola. ¿Está Nadia en casa? ¿A qué has venido? ¿A qué he venido? Soy Igor. Dime qué es lo que le has hecho a Nayezda. Fui a un viaje de negocios urgente. No había teléfono en la oficina. ¿Está enfadada conmigo? Pregúntale tú mismo. ¿Que yo le pregunte? Hola. Hola. ¿Te gustaría un té? Por supuesto. Entremos. Claro que sí. Deseaba verte. Pero estabas enfermo. Busqué en todos los hospitales, pero no te encontré. No sé tu apellido. Pero aún así te busqué y no estabas allí. ¿También revisaste las morgues? No, eso no lo hice. Sabía que estabas vivo. Si hubieras muerto lo habría sentido. No estaba enfermo. Estaba trabajando de día y de noche. No pude enviar un Gracias mensaje. a Dios estás bien. Fue trabajo. Estaba imaginando cosas muy terribles. Que te habían atropellado, que estabas inconsciente o tenías neumonía. ¿Neumonía? Hay casos de fiebre de tifoidea en Moscú, pero está bien, fue trabajo. Puedo entender eso y bueno, no podías enviar mensaje. ¿Tú lo harías? ¿Qué es eso? Perfume. Nadia, ¿por qué no vamos a otro lugar? Un restaurante, por ejemplo. Vayamos a un concierto. Papá, déjame ver. Nayezda, ¿estás de Papá, servicio? me las arreglaré. Nadie va a morir hoy. Van a tocar la cuarta sinfonía de Tanaif en el conservatorio. ¿Te gustaría? Vayamos al conservatorio. Comienza a las 8. No llegaremos. Tomaremos un taxi en la estación. Llegaremos. No, es muy caro. No importa. Las reglas de amor son lo mismo. Qué ingenuo eres. Ni siquiera podremos comprar las entradas para el concierto. Nos sentaremos en los mejores asientos. Papá, tiene boletos para la temporada. ¿Qué estabas diciendo? Me alistaré rápidamente. No es un Nayezda. boleto de temporada. Más bien es un pase para cazar a los lobos antipatria. Nadia... Trabajo para la agencia. ¿Estás en la cheque? Sí. Naya, ¿qué sucede? Qué estúpida que he hecho. ¿Qué pasa? Tu actitud no la comprendo. Sal de aquí. Naya. Naya. ¿Podría explicarle que no soy enemigo? Solo estoy defendiendo a la patria. Ella no lo entenderá. Es su madre. Hace 7 años tus colegas pensaban erróneamente que ella era un lobo antipatria.
Es mejor que te vayas. Informe de la noche hoy, a las 22:50, un trágico accidente en el puente de Krimsky. Un camión de 3 toneladas perdió el control y se estrelló contra un trolebús de 2 pisos en la ruta B, empujándolo al agua. Se encontraron 43 cadáveres en el río Moscú, que fueron trasladados al hospital de la ciudad. Desde ahí se dictó el dictamen de defunción. ¿Qué dijo el comisario? Escucharemos las noticias oportunas. Desde ahí se dictó el dictamen de defunción. ¿Con qué es el comisario? ¿Un trolebús lleno de gente? Todo tiene sentido. Ellos plantarán el cuerpo del mensajero dentro del trolebús. Lo llevarán al hospital, junto con los demás. Todo para que Vassar crea que su muerte fue un accidente. Por supuesto, no se puede freír un huevo sin haberlo roto. ¿Y si Vassar no llama? Vassar. Casa de Seguridad, 10 de junio de 1941. ¿Dónde estabas? Ya ha llamado varias veces. ¿Vassar? No te preocupes. Dijo que volvería a llamar. Recuerda lo del trolebús. ¿Pensaste que era para nada? Hola. Maldito seas, Sting. Ya es de noche. Sí, él está aquí. ¿A dónde ha ido? Espera, lo llamaré. ¿Quién es? Sube por la avenida. Contraseña. ¿Eres Volodya? Oye, amigo, ¿tienes un cigarrillo? Le comieron la lengua, ¿eh? Piérdanse. ¡Imbécil! Disculpe, señor. No eres Volodya, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos? ¿A dónde? Ya lo verás. Iremos a un lugar más seguro. Ahí hablaremos.
qué pequeño y asqueroso tienes este apartamento. Dime, ¿qué estamos haciendo en este búnker? ¿Puedes armar el transmisor? Sí, si es que es necesario. Solo requiero las partes. Lo haré mañana por la mañana y... Armas el transmisor y te vas a dormir. Hay una cobija y una almohada bajo la cama. Mañana traeré comida. Norbert Klaus. El agente dice... ¿qué es guerra? Todo está aquí. La agencia de inteligencia aporta datos de reconocimiento del ejército y declaraciones de los copistas. Es cuestión de días, camarada comisario general. ¿Desapareció Basser? Me enteré. Sí. Es para ti. Sí. ¿Qué dices? No entiendo. Estoy ocupado. ¡Que venga más tarde! Ah, están aquí. He aterrizado en el estado del Duque de Hamilton. Aquí está el informe, señor. Se lanzó en paracaídas. El segundo hombre cayó en el reino. ¿Escucharon? ¿Qué les parece? También le digo, señor mayor, eso es basura. Comisario, el teniente espera al señor Kogan. Disculpe. Moscú, Palacio de los Soviets, 18 de julio de 1941. ¿Tiene una idea? Me dijo cómo arruinar todo el juego para los ingleses. Dice que tiene un amigo en el departamento extranjero, de forma rápida y sin detalles. Dice que está aquí. Vi que viene a verlo, señor. ¿Pensaste en llevarlo contigo? Oh, por supuesto. Está bien. Vamos, tráelo. Señor Teniente Kogan. Dame tu idea. Dormí como un tronco. Ay, ¿trajiste algo de comer? ¿Ya está listo? Sí, para enviar y recibir. ¿Cuándo lo usarás? Primero coma y luego hablamos. Haz la transmisión para obtener comida.
Haz la transmisión. 9, 5, 3, 3, 8, 9, 7. 9, 9, 3, 3, 3, 2, 2, 13. ¿Es todo? A la cama. Ve a la cama. Vete al infierno. Dispárame. Sospechaste, bastardo. Lo que hiciste fue rápido. Ahora te voy a quemar vivo por eso. ¡Ay, esa maldita perra! ¡Estoy vivo! Buenas tardes. Hola. Ok. Con Nayezda Soriana, la enfermera de cirugía. No damos informes sobre nuestro personal. Tiene los ojos puestos en una enfermera.
Sin. Momento. Verifica el código de entrada. Sin. ¡Jefe! Basser. Ya está. Dejaste entrar a cualquiera para la seguridad del Estado. Ahí hay muchas mujeres. Joven, baja estatura, rubia, oscura. ¡Piensa rápido! Joven, rubio, oscura. ¡Ahora! Fueron dos, una para el departamento 3 y otra atractiva. No, atractiva es ella. Y la del departamento 3 es poco atractiva. Bueno, es cuestión de gustos. A mí me gustan las mujeres. Y nosotros somos poco atractivos. Ireida Genadfina Pietrakovich. Nacida en 1913, trabaja en el Departamento de Vigilancia Externa. No quiero que vayas a tener un ataque al corazón aquí. No me respondas por el hecho de dejar escapar a un espía. Pero para el comisario, ella era una empleada productiva. Era un estudiante, una trabajadora, una dama. Definitivamente, una espía. Pregúntale a Dorian de eso. ¿Qué fue lo que te hizo en esa cama cuando estabas atado ahí? Adelante, está abierto. ¿Me mandó llamar? Sargento Pietrakovich. ¿Puedo pasar, sargento mayor? Por favor. Entra, Aira. Estamos aquí para hablar de algo pendiente. Finalmente nos encontramos, Basser. No sé a qué se refiere, camarada mayor. Una linda sorpresa. ¿Qué tal? Ya no requiero de usted, comandante. Es todo. ¿Qué significa toda esta pantomima que usas? No sabía que era un agente especial. ¿No conocías a ese hombre? ¿Pensaste que era Stefan Korpenko? Deja de intentar zafarte de esto. O te llevaré al laboratorio especial en Mali Kozyginski. ¿Qué más necesitas para explicarme? Bien. Dorian, junta al equipo y diríjanse a su apartamento. A Valensky 9. No hay necesidad de ir al laboratorio. Sé quién es Basser. Les ayudaré a atraparlo. Sus códigos están en mi apartamento. Sin mí no los encontrarás. Te mostraré.